Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a revisar, o mejor dicho, a calcular la resistencia nominal y la resistencia de diseño para una columna aislada. Entonces, la columna que vamos a trabajar va a ser básicamente esta de la figura. Entonces, nosotros tenemos un perfil W12 por 72 que básicamente va a tener una longitud de 15, a como lo indica la figura, y va a estar articulado en un extremo y empotrado en el otro extremo. Entonces, bueno, básicamente esta es la columna que vamos a modelar utilizando el software PAR-PCGK. Entonces, vamos a abrir el programa. Vamos a esperar que cargue. Y nuevamente, al igual que en el caso de las vigas, van a ver que es sumamente sencillo utilizar el programa. Entonces no requiere ninguna complicación. Como nosotros ya tenemos una sección transversal, un perfil W12 por 72, y lo que queremos es básicamente calcular la resistencia de diseño, pues en elegir modalidad dejamos habilitada la modalidad de revisión y seleccionamos lo que es la columna convencional. Entonces le damos clic en aceptar y bueno, básicamente se nos está abriendo el siguiente escenario. Es lo mismo, tenemos aquí un modelo dinámico tridimensional que podemos acercarnos a él con el scroll, alejarnos también con el scroll para atrás, podemos desplazarnos dando clic izquierdo, y bueno, básicamente tendríamos que avanzar de manera horizontal a través de las opciones que nos aparecen en este toolbar. Este, bueno, de igual manera pudiésemos utilizar lo que es el tool strip de arriba para definir la sección geométrica, el material, los factores de ajustes, etcétera. Entonces, pero con lo primero que tenemos que considerar en la columna es seleccionar la modalidad. Entonces, básicamente, si es una columna, lo que vamos a revisar o diseñar, o si es una viga columna, lo que vamos a revisar o diseñar. En este caso es simplemente una columna aislada. Entonces nos aparece un mensaje que nos dice, ha seleccionado la modalidad de columna. Entonces le damos clic en aceptar o simplemente enter. Y se nos habilitan las opciones del toolbar y del tool strip. Entonces, comenzamos con la sección geométrica. Okay, entonces vamos a básicamente agregarle la sección transversal. En este caso es, como lo indicaba el problema, pues una, una W12 por 72 y tiene una longitud de 15 pies. Y esos son básicamente los dos valores que se nos solicitan en la ventana. Entonces, 12 por 72. Y aquí una longitud de 15 pies. Le damos a ejecutar, enter, y se nos actualiza automáticamente la sección transversal con su geometría. Entonces, bueno, esto es otra cosa, que nosotros podemos rotar el gráfico utilizando las teclas. Por ejemplo, si yo quiero rotarlo en alguno de los ejes respectivos, pues ocupo, si es en el eje Z, la tecla Z. Si quiero rotarlo en otro sentido, pues habilito lo que es la tecla mayúscula, le doy, la habilito, y después de eso vuelvo a tocar el botón que estoy tocando. Entonces, si quiero rotarlo en el eje X, pues oprimo la tecla X. En el eje Y oprimo la tecla Y. En el eje Z, análogamente. Bueno, básicamente eso. Y si quiero regresarlo a su forma original, pues le doy, toco el espacio de mi teclado y listo.
Entonces, lo mismo ocurre también para los desplazamientos. Si yo quiero desplazarlo en alguno de los ejes, pues ocupo lo que es la tecla J, K y L. J para desplazarlo en el eje X, K para desplazarlo en el eje Y L para desplazarlo en el eje Z o perpendicular a la pantalla. Entonces, nuevamente, si quiero desplazarlo en los sentidos negativos de cada eje respectivamente, pues lo que hago es habilitar la tecla mayúscula. Y ya puedo, cuando oprimo la J, en vez de que se me mueva a la derecha, se me mueve a la izquierda. Cuando oprimo la tecla K, en vez de que se me mueva hacia arriba, se mueve hacia abajo. Y cuando oprimo la tecla L, en vez de que se me acerque, pues se está alejando el gráfico. Entonces doy clic oprimo la tecla de espacio y listo. Bueno, continuando, ya definimos la sección geométrica, ahora tenemos que definir el material. Entonces, para este ejercicio vamos a ocupar un A992. Entonces damos clic en aceptar y luego enter o clic en aceptar. Luego vamos con los factores de ajuste. Entonces, básicamente aquí lo que me están mostrando es el factor de longitud efectiva K, pero si estuviésemos, por ejemplo, revisando o diseñando una viga columna, pues me aparecería también la opción del factor de gradiente de momentos CB para el cálculo de la resistencia nominal y de diseño de, a la flexión, obviamente, del miembro. Entonces, primero necesitamos definir las condiciones de arriostramiento. Entonces, básicamente no está arriostrada más que está en sus extremos, ¿verdad? Entonces no tiene ni arriostramiento en X, ni arriostramiento en Y, ni tampoco tiene arriostramiento en Z. Entonces, por esa razón, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente seleccionar los radios Button que dicen la opción de no, tal como aparece aquí, por defecto. Entonces, una vez que ya nosotros seleccionamos eso, pues damos clic en asignar, aceptar. Entonces, luego pasamos al factor K, que está en la parte superior. Entonces, damos clic aquí y nos aparece la opción de forma de cálculo con un combo box que nos da 3 opciones. Entonces, en forma de cálculo podemos ingresar manualmente aquí los valores que nosotros este, consideremos para el ejercicio. O podemos definir los valores de K de una columna aislada. O podemos también definir los valores de K para el caso de una columna que forme parte de un marco estructural. Entonces, más adelante vamos a resolver un ejercicio que me permite definir el factor de K para una columna que forma parte de un marco. Entonces, vamos a darle la opción de columna aislada porque básicamente eso es lo que estamos trabajando, una columna aislada. Entonces, nos aparecen las siguientes opciones. Primeramente, en el eje X tengo estos radio buttons que tal vez no se alcanzan a ver un poco bien por el color, pero bueno, básicamente me aparecen las condiciones estándares de los factores de longitud efectiva para los valores de K. Entonces, estos son los valores teóricos idealizados y podemos seleccionar el que se adapte a nuestro problema. En este caso, nosotros teníamos una columna que estaba articulada en un extremo y que estaba empotrada en el otro extremo. Entonces, corresponde al caso B, ¿verdad? Ahora, no, no se encuentra arrastrada en ninguno de los dos ejes, entonces tenemos que seleccionar el caso B tanto para X como para Y. Entonces lo dejamos seleccionado y después de eso seleccionamos un valor conservador para el eje Z. Entonces, pero también tenemos estas opciones, que ambos ejes estén restringidos y además de eso un extremo restringido y el otro libre.
Entonces, si queremos, pudiésemos trabajar de esta manera, porque, eh, bueno, de hecho, mejor sería trabajarlo con el valor conservador. Entonces le damos clic en asignar, le damos a aceptar, y una vez que asignamos y que aceptamos, le damos clic en continuar, en este botón que aparece en la esquina inferior derecha de esta ventana de diálogo. Entonces continuar, y después vamos a asignarle las cargas. Entonces, si se fijan, este problema básicamente no me está dando ninguna carga, entonces solamente es calcular la resistencia de diseño. Entonces, tenemos también varias opciones de cálculo. Podemos ingresar un valor manualmente, podemos ingresar las cargas gravitacionales o ingresamos las variables para el efecto de segundo orden. Entonces, básicamente aquí, como únicamente estamos valorando la columna, pues solamente vamos a calcular lo que es el B2, pero en el caso de que estuviésemos trabajando una viga columna, pues aquí también nos aparecería en este espacio que está vacío los parámetros para calcular el valor de B1. Entonces, en este caso, pues vamos a ingresar una carga última cualquiera o simplemente la dejamos en cero, pero tenemos que ingresarle un valor. Entonces lo asignamos y dice, nos aparece el mensaje de que se ha guardado exitosamente. Entonces le damos enter y ya podemos finalmente agregar el reporte. Entonces damos clic en generar reporte, en el tool strip o en el icono de reporte le damos clic. Y eso es todo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro reporte de diseño, donde nos aparece las propiedades geométricas, nos aparece el material, la carga requerida que le ingresamos y comienza a valorar el vértice del miembro. Entonces, análogamente, pues calcula, en el caso de las vigas, calcula lo que es los factores de vértice locales. Entonces, tanto de los patines como el del alma. Y básicamente es un elemento no esbelto. Entonces, luego aquí viene la parte interesante. Me calcula, bueno, me muestra, mejor dicho, los valores de K que yo seleccioné. Y posteriormente me evalúa lo que es los tres estados. Puede evaluarme lo que es el pandeo flexionante, tanto en el eje fuerte como en el eje débil. Y además de eso, me evalúa lo que es el pandeo torsionante o el pandeo torsional, que es en el eje Z. Entonces, siempre el miembro, siempre que hagamos un cálculo con par PCGK, debemos de estar conscientes que evalúa las tres cosas. Entonces, en este caso, quien predomina es el pandeo torsional. Resulta ser mucho menor el F sub E calculado en el pandeo torsionante que en el pandeo flexionante. Entonces, este, eso debemos de tomarlo en consideración, puesto que hay muchos ejercicios que no toman en consideración el pandeo torsionante. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos omitir lo que es el pandeo torsionante, pues tenemos varias opciones o varias maneras de hacerlo. Este, bueno, pero más adelante lo explicamos. Solamente miremos el resultado final. Una vez que calcula el, el esfuerzo elástico, pues me calcula el resto de los valores. El QX, el QY, el PNX, el PNY. Y al final, pues me asigna lo que es la resistencia nominal y por último, la resistencia de diseño. Entonces, también tenemos aquí el PPN comparado contra el PU. Entonces luego imprimimos reporte, le damos clic en este botón de imprimir reporte
y me aparece la siguiente ventana. Entonces, básicamente aquí es lo mismo que tenemos abajo, pero más ordenado, obviamente. Entonces, luego le damos exportar a Excel, a PDF o a Word. Ahora, revisemos lo que les decía. Por ejemplo, nos vamos a factor de ajuste. Y ahora en condiciones de arrastramiento, o bueno, o no nos cuesta nada, cerremos esta ventana. Volvamos a entrar a factor de ajuste. Y en condiciones de arrastramiento podemos hacer lo siguiente. Aunque esto sea hipotético, podríamos asignarle de que tiene un arrastramiento continuo, por ejemplo. Entonces, o dejarlo en no, le damos a asignar, le damos a aceptar, seguimos aquí, vamos con el K de la columna y en vez de darle un valor conservador, podemos definirlo como ambos extremos restringidos. O asignarle un valor de arrastramiento de tal manera que el pandeo torsional no sea el que predomine. En este caso ya no va a predominar. Le damos a asignar, le damos a aceptar, le damos después continuar. Entonces, luego el resto de las opciones están habilitadas. Volvemos a generar el reporte. ¿Y ahora qué nos va a aparecer? Bueno, no asignamos los valores de K para el, el caso que estamos trabajando. Entonces volvamos a la ventana. Factores de ajuste. No estamos trabajando una doblemente articulada, sino que esta opción de aquí. Entonces le damos a asignar, le damos a aceptar y luego continuar. Luego generamos reporte. Entonces nos vamos directamente a la resistencia. Y si se fijan, ya no está predominando lo que es el pandeo torsional, sino en este caso está predominando lo que es el pandeo flexionante en el eje débil. Entonces, al final me da exactamente la opción que me muestra en el problema de cálculo, en el ejemplo, pues básicamente. Luego imprimo el reporte, y me aparece esta ventana con los valores actualizados, obviamente, como lo muestra, como se muestra aquí. Y me aparece la resistencia nominal y la resistencia de diseño. Entonces luego le doy clic en exportar y lo exporto a Excel, PDF, Word. Entonces nuevamente les recomiendo que lo exporten a Word porque de esa forma pueden personalizar el reporte. Y básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el presente video.